Para describir el movimiento de un punto material basta con conocer en todo instante su posición, velocidad y aceleración. Conozcamos estos conceptos. Posición es la ubicación de un punto material respecto a una referencia. Velocidad es el cambio de posición de un punto material en función al tiempo. Y aceleración es el cambio de velocidad de un punto material en función del tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Movimiento central. El movimiento central está formado por una partícula que es atraída hacia un punto O de una forma cuya recta de acción pasa por la ubicación de la misma, tomando en cuenta que una de ellas es un punto fijo. Como vemos en el gráfico, en el cuadro plomo bajito, el vector B es el vector posición de la partícula que está siendo atraída hacia el punto O por una fuerza F. Y en el otro cuadro podemos ver que un ejemplo, que el movimiento central que realiza nuestro planeta alrededor del Sol es un ejemplo del movimiento central. Gracias. Buenos días, ingeniero. Continuando sobre la fórmula de Binet. La fórmula de Binet proporciona el valor de una fuerza central, que es una fuerza que está conectada a un punto fijo, que depende de una magnitud y de las coordenadas 1 y 2. Teniendo la fuerza central de la forma en el movimiento de las órbitas, que estas están en un plano de coordenadas polares. Como bien sabemos, un sistema de coordenadas polares es bidimensional y cuenta con que podemos hallar determinada de un ángulo o una distancia. Siguiente, por favor. El momento angular específico es constante. Podemos obtener expresiones para la velocidad y aceleración radial en términos de U y sus derivadas angulares. Las derivadas de R con respecto al tiempo se puede expresar como U igual R sobre 1 con respecto al ángulo. Como pueden ver en la primera fórmula, la derivada de U respecto a la derivada de θ vendría a ser lo que es la velocidad radial. La segunda fórmula, 2 veces U sobre respecto a 2 veces θ, vendría a ser que es la aceleración radial. Bueno, combinando estas dos fórmulas, llegaríamos a obtener lo que sería la fórmula de Binet. Siguiente, por favor. Movimiento relativo. El movimiento relativo también tiene el nombre de sistema de referencia. Esto quiere decir que es el movimiento de una partícula que está observado desde distintos puntos de vista o distintos puntos de referencia. El sistema de referencia está constituido por tres ejes, como podemos ver, en sí perpendiculares entre sí, y estas pueden estar en reposo o en movimiento. Por tal referencia existen dos tipos, que es una que es constante y no tiene aceleración, y la otra que sí tiene aceleración. Eso sería, ingeniero, gracias. Bueno, yo les voy a explicar lo que es la cinemática del movimiento relativo, ¿ya? Bueno, la fórmula de Binet es un sistema de referencia que no se considera fijo, ¿ya? Y así podemos analizar el movimiento de los cuerpos que se mueven respecto a él, a ese punto que queremos analizar, o respecto a otros sistemas móviles con relación a aquel punto que podemos analizar, que queremos analizar, perdón. Siguiente, por favor. Bueno, consideremos que tenemos un punto P, ¿ya?
ahí como podemos ver en la imagen, ahí está el punto, justo donde está el puntero, ya, cuyo movimiento queremos analizar, y dos sistemas de referencias distintos, uno en movimiento respecto al otro, ¿ya? A este último sistema lo llamaremos referencia fija, y viene representado por O, X, Y, Z. En este caso, la referencia fija, el sistema de referencia fijo sería el que está justo debajo del punto P, ¿ya? Y al otro sistema de referencia lo llamaremos eh, sistema de referencia móvil, y estará representado por O, X, Y, Z. En la mayor parte de los casos, este sistema de referencia móvil se asocia a un cierto sólido rígido. Siguiente, por favor. Ahora, siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar, les voy a decir un ejemplo menos mecánico que el que les acabo de decir, ¿ya? Consideremos que tenemos un tren que está parado en el andén, ¿ya? Y que hay un observador que está fuera del tren, sentado en una banqueta, digamos, ¿ya? Y cuando el tren comience a moverse lentamente, el observador que está fuera del tren parece estar en movimiento para los pasajeros que lo ven desde dentro del tren, ¿ya? Básicamente aquí se sumergen los conceptos de marco de referencia, los que les decía hace ratito. Es decir, que el marco de referencia del pasajero dentro del tren está estacionario en relación con el marco de referencia del observador que está fuera del tren en la banqueta, sentado, ¿ya? El pasajero del tren en movimiento observa que el observador que está fuera del tren está en movimiento, porque el movimiento del tren es en dirección contraria a la del observador que está sentado en la banqueta. En tales casos, tanto el observador que está fuera del tren como el pasajero están relacionados entre sí. Siguiente, por favor. Y bueno, el sistema de referencias inerciales. Los sistemas de referencias inerciales son aquellos en los que se cumplen las leyes de Newton usando solo fuerzas reales y no ficticias. Y tiene su fórmula. Siguiente, por favor. La fórmula del sistema de referencias inerciales es diferencial de un punto P sobre diferencial de un tiempo menos la fuerza real igual a cero. Y la fórmula del sistema de referencias no inerciales es diferencial de un punto P sobre diferencial de un tiempo menos la fuerza real menos la fuerza ficticia igual a cero. Eso es todo. Continuando con el tema, le voy a explicar sobre el movimiento de traslación. Una traslación es producida por una fuerza o sistema de fuerza que emite una resultante. Si la fuerza es instantánea, la traslación será rectilínea uniforme. En cambio, si es constante, el movimiento será uniformemente variado. Movimiento de rotación. El movimiento de rotación puro se da cuando cada partícula del cuerpo se mueve un círculo alrededor de una sola línea. Esta línea se llama eje de rotación. En consecuencia, circula alrededor los radios vectores desde el eje a todas las partículas experimentan el mismo desplazamiento angular al mismo tiempo. El movimiento combinado. Los movimientos combinados implican tanto traslación como rotación de un cuerpo u objeto. Este tipo de movimiento sería el que realiza un lanzador de bala cuando utiliza la técnica rotacional, ya que al lanzar gira sobre el mismo y al mismo tiempo desplaza por el círculo de lanzamiento. Eso sería. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo voy a explicar acerca de la fórmula de Poisson. Primero vamos a hablar sobre el autor. Esta fórmula, el autor de esta fórmula es Simon Denis Poisson, quien fue un físico y matemático francés al que se le conoce por sus diferentes trabajos en el campo de la electricidad y geometría diferencial y las probabilidades.
En el transcurso de nuestra carrera vamos a ver muchos conceptos, fórmulas y teorías de este autor. Por ejemplo, en la materia de física 3, en la materia de métodos estadísticos, mecánica racional, resistencia de materiales, entre otras. La fórmula de Poisson es la siguiente, está en el recuadro rojo. De forma literal, se la lee la derivada de una magnitud vectorial respecto al tiempo en el eje de referencia 1 es igual a la derivada de la magnitud vectorial respecto al tiempo en el eje de referencia 0, más la velocidad angular de 1 vista de 0 por la magnitud vectorial. Esta fórmula nace como solución a una problemática. La problemática se da cuando la velocidad es 0 en un sistema de referencia, pero en otro sistema de referencia es distinto de 0. Acá en la imagen que se ve, vamos a hablar acerca de los sistemas de referencia. Si bien mi compañero ya lo explicó algo de esta parte, yo voy a complementar. Vamos a tener dos sistemas de referencia. El sistema de referencia 0 va a ser en el automóvil. Tenemos al copiloto y al conductor. El copiloto va a ser nuestro sistema de referencia 0. En este punto, si el auto se mueve, los dos van a estar en el mismo sistema de referencia, no va a haber cambio de velocidad. Pero si tomamos el sistema de referencia del peatón que está en la acera, va a haber un desplazamiento y por tanto va a haber un cambio de velocidad. Esto demuestra que la derivada respecto al tiempo depende del sistema de referencia. Esta problemática no se produce cuando el valor es en cantidades escalares, porque para todos los sistemas de referencia será el mismo. La problemática se presenta cuando estamos en magnitudes vectoriales, ya que los propios vectores están en función al tiempo al moverse de un sistema de referencia a otro. Derivada temporal en una base. Al hablar de derivada temporal, estamos haciendo referencia a derivadas en función o respecto al tiempo. Para explicar, vamos a tomar un sistema de referencia 0 y otro sistema de referencia 1. Acá la magnitud vectorial está representada en los diferentes versores I, J y K, y respecto al sistema de referencia 0. Si derivamos esto en función al tiempo, vamos a tener la siguiente expresión, que va a ser la derivada temporal de la magnitud vectorial en el sistema de referencia 1. Luego es necesario definir la velocidad, las aceleraciones con respecto a un punto P. Y la siguiente fórmula está en función a un punto P. Esta sería la fórmula de la velocidad, esta de la aceleración y esta de la aceleración angular. Relación entre derivadas temporales. Para relacionar las derivadas temporales, debemos de calcular la derivada en un instante t en los dos sistemas de referencia y debemos relacionar estas dos derivadas. Para esto vamos a trabajar con nuestro sistema de referencia 0 para la magnitud vectorial. Acá tenemos la magnitud vectorial para un sistema de referencia 0, está representada en los versores I, J y K. Derivando esta expresión vamos a tener la siguiente fórmula, la cual es la derivada temporal de la magnitud vectorial en el sistema de referencia 1. Luego se debe de realizar la derivada temporal para los vectores unitarios. Acá tenemos la derivada temporal del vector unitario I respecto al tiempo para un eje de referencia 1, y se tiene la siguiente expresión. Luego se aplica la expresión del campo de las velocidades y realizando simplificaciones se llega a la siguiente fórmula. Este procedimiento se debe realizar para los diferentes versores I, J, K y M. Estas igualdades se las conoce como fórmulas de Poisson. Sustituyendo y reordenando términos
se llega a la siguiente expresión, la cual es igual o equivalente a la fórmula de Poisson. Bueno, a mí me tocó exponer sobre el teorema de Coriolis, ¿no? Ahora, el teorema de Coriolis es un efecto que ocurre en cualquier sistema de rotación, ¿no? Exactamente como nuestro planeta. Bueno, para entender esto, ¿no? Cómo funciona, debemos de empezar, ¿no? Pensando de que todo es relativo. Bueno, ¿no? Lo que pasa en el efecto de Coriolis, ¿no? Es muy parecido a lo que ocurre en nosotros, ¿no? Cuando tratamos de explicar lo que es la rotación de la Tierra. Mientras estamos parados, bueno, en ella, ¿no? En la Tierra, no sentimos que está en movimiento. Pero si nos subimos, digamos, a una nave espacial y nos asomamos sobre una de sus ventanas, bueno, ¿no? Se lograría, ¿no? Ver que la Tierra gira en dirección del oeste al este, ¿no? Bueno, este efecto, ¿no? fue descrito por el científico francés Gaspard Gustave Coriolis, ¿no? Que fue en 1836. La siguiente, compañero. Bueno, acá el efecto de Coriolis. Bueno, ahora acá, si me encuentro acá sobre la línea del Ecuador, ¿no? Tengo un cañón, disparo en dirección del polo norte. Lo que voy a ver es que la bala se va a dirigir por sobre la flecha amarilla que va al noreste, ¿no? Al noreste. O sea que de mi punto es matar al enemigo. El enemigo estaría aquí sobre la flecha en dirección al polo norte, en la punta, ahí estaría el enemigo. O sea que si yo disparo, el enemigo no va a recibir la amenaza. ¿Por qué? Porque desde el cañón estaría desplazándose a 1700 kilómetros por hora, y mientras el enemigo estaría ¿no? Rotando a 500 kilómetros por hora. Ahora, si yo disparo, la bala va a salir a la misma velocidad que el cañón. Si el cañón está desplazándose a 1700, también la bala va a salir, ¿no? A 1700 kilómetros por hora. O sea que va a seguir con una velocidad, o sea, va a ir alejándose, ¿no? Y acercándose también. Alejándose. Al momento que va a llegar aquí a los puntos debajo de la flecha, ya las velocidades van a ir cada vez más menores, ¿no? O sea que sobre el polo norte, esa parte las velocidades son más menores, va a ser el tercio, va a ser 600 a 500 kilómetros por hora. O sea que para este hombre que está disparando el cañón, va a existir una desviación, ¿no? Ya. Ya, ahora en el hemisferio sur sería lo mismo. Ahora, si yo disparo en posición, ¿no? Ahora, si yo disparo en el hemisferio sur, lo mismo la bala va a desviar por el sureste. En el hemisferio norte, si yo disparo hacia el norte, mi desviación va a ser en sentido horario. Ahora, en el hemisferio sur, va a ser en el sentido antihorario. Ya, en el siguiente, compañero, por favor. Ya, todavía, compañero, voy a explicar otro ratín. Ya, ratín, ya, como tenemos acá dos personas, ¿no? Que están sentadas en una cosa rara que gira, que es capaz de girar. Bueno, se están tirando uno al otro esta pelota. Bueno, él lo tira, de la izquierda lo tira, el otro lo recibe y se lo tira de vuelta, ¿no? Para ver este video, primeramente está en una fase en donde ellos demuestran en una fase que está estable, ¿no? Que no se mueve. Y luego va a ser una demostración cuando está rotando. Ya, ¿puede reproducir el video, compañero, por favor? Ya, en ahí no se están pasando la pelota y con tranquilidad todos reciben. Ahora, cuando están rotando, es la cosa diferente. La bota y no logra recibir. Ahora, si uno se pone a mirar de arriba, sería, no, hay uno ya lo puede ver, digamos, que la pelota en realidad sigue en línea recta.
en el momento que él la lanzó la pelota, el otro, la pelota siguió en línea recta con una velocidad, digamos, constante, ¿no? Ya que nada le estaba cerrando ni frenando. Ahí como vemos la línea, la pelota va en línea recta, pero la persona no logró agarrar. ¿Por qué? Porque, digamos, estaba en un sistema rotatorio, ¿no? Que estaba girando. Ahora, en este sistema que está ahorita, estamos en un sistema, ¿no? De ahí más fácil podemos notar con cómo la pelota hace una desviación. Para la persona que está tirando, existe una desviación, ¿no? Bueno, ese problema que tenemos, ¿no? Cuando tratamos de explicar, ¿no? Un tema, ¿no? Desde un sistema que está rotando a un cuerpo que está fijo. Sería esto. Bien, jóvenes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. El joven Roda Romero está. Sí, ingeniero. Deme un número, por favor, del 1 al 112. 14. El 14 corresponde a... Un segundito. Está Barrera Ferrufino. Barrera Presente, ingeniero. Ferrufino a la 1. Presente, ingeniero. Bien. Han amanecido lentos hoy día, ¿no? Por favor, hágale una pregunta a Roda Romero. Claro que sí, claro que sí. ¿Será que nos puede indicar cuál es, en un ejemplo, qué es la cinemática? Bueno, la cinemática hace referencia cuando dos cuerpos referencia a dos cuerpos en movimiento sin importar las causas que los producen. Eso es esa es la teoría, ¿no? de la cinemática. Digamos. Está Cárdenas Castellón. Sí, gente presente. Un número del 1 al 112. 45. 45, un segundito, el 45 corresponde a... Ahorita vamos a ver. Flores Medina está. Sí, ingeniero, buen día. Buen día. Pregúntele por favor a Cárdenas Castellón. Muy bien. ¿Cuáles son las características que me definen un movimiento relativo? Bueno, en un momento relativo, ¿no? Digamos, las características, digamos, se asumiría dentro de un sistema de referencia, ¿no? Su cuerpo respecto de los cuales se describen de un movimiento relativo sería, digamos, la fórmula de Poisson. Y el efecto de Coriolis sería eso, las características, ¿no? Bueno, ese, digamos, el movimiento relativo, ¿no? Es el que asume de un cuerpo que se desplaza dentro de un sistema de referencia. Bueno, este sistema de referencia, ¿no? Es un conjunto de cuerpos respecto a los cuales se describen de los movimientos, ¿no? ¿Podrías explicarte mejor, Cárdenas? No se te entendió bien. Repetirle la pregunta, por favor.
Ya, ingeniero. ¿Cuáles son las características que me definen un movimiento relativo? Cárdenas, Sí. La respuesta correcta de ese ingeniero no me la sé muy bien, ingeniero. mejor es así. ¿Alguien del grupo que lo ayude? El movimiento relativo, Inge, ¿Cuál es tu tiene nombre primero? Cruz Valencia, ingeniero. Ya. El movimiento relativo tiene tres sistemas de referencia y estas están constituidos por tres puntos y perpendiculares entre sí. Y este movimiento se conoce como dos movimientos, el movimiento que es constante y que no tiene aceleración y el otro que sí tiene aceleración. Ya, mejor ahora eso. Cruz Valencia, dame un número del 1 al 112. 50. 50. El 50 corresponde a, un segundito, Gutiérrez, Montenegro está. Gutiérrez, Montenegro a la 1. Gutiérrez, Montenegro a las 2. Gutiérrez, Montenegro a las 3. Hermosillo, Murillo está. Ingeniero, Ya, Hermosilla, Murillo. ya, ¿cuáles son las fórmulas cuál es la fórmula de referencias inerciales? ¿Perdón? La fórmula ¿Cuál de es? inercia. Y de de referencias inerciales. No sé. Miércoles, contestaste una y te perdiste en la otra. ¿Alguien Yo del le grupo? puedo ayudar, ingeniero. Ya, O si nada, nombre. Nadia Ya, le pregunto. Osinaga. La fórmula de referencia inercial es diferencial de un punto P sobre diferencial del tiempo menos la fuerza real igual a 0. Esa es la fórmula, querido compañero. ¿Y se la podés explicar? Bueno, lo vemos en la en la cinemática del movimiento relativo, digamos. Como yo puse el ejemplo del tren, puede ser el pasajero que está dentro del tren puede ser el punto P, digamos. La fuerza real podría ser la aceleración que tiene el tren, ingeniero. Ya. Y el tiempo que le toma avanzar, supongo, ingeniero, que el tiempo sería eso. Así es. Bien. González Cristian Fernando, ¿está? Sí. Número del 1 al 112. 64. 64. Corresponde a, un segundito. Mendoza Weber, ¿está? Presente, ingeniero. Pregunte, por favor. ¿Quién fue Poisson y para qué se usa su fórmula? ¿Quién le hizo la pregunta, ingeniero? Disculpe. A González Cristian Fernando. Ingeniero, no me acuerdo. No se acuerda. ¿Alguien del grupo? Ingeniero, Sí. yo lo puedo responder. Roda Nombre. Romero Saúl. Roda Romero. Dele. Poisson fue un matemático y físico francés
Y bueno, la fórmula de Poisson se lo usa en las derivadas de magnitudes vectoriales. Pues su fórmula puede ser aplicada a cualquier magnitud vectorial. Excelente. Que están, sobre todo las magnitudes vectoriales que dependen de dos sistemas de referencia. Eso sería. Ya. Panoso Borda, un número. 55. 55 corresponde a Hurtado Ferrufino, ¿está? Hurtado Ferrufino a la 1. Presente, ingeniero. Ya. Haga su pregunta, por favor. Ok, escuché bastante sobre la inercia y quería saber cuál es la relación entre la inercia y el tema, en un ejemplo que se puede. Buena pregunta. Para Panoso Borda. Dijiste sobre la inercia y, o sea, ¿qué está relacionado la inercia con este tema? ¿En qué entra puntualmente un ejemplo la inercia en un tema de cinemática? ¿Qué papel cumple más o menos? No sabría así decirte. ¿Alguien del grupo? ¿No tocaron el tema de inercia en este grupo? No, ingeniero. A ver, un ratingo. Un ratingo, grupo. Ingeniero, solamente se habló de los sistemas de referencia inerciales. Sí, pero al decir inerciales, por lo menos deben saber lo que es inercia, pues, ¿no? En sí, inercia son aquellos que se cumplen las leyes de Newton. Pero no te me adelanté, viejo. ¿Cuál es tu nombre? Rodas Romero. Roda Romero, mía, ya tenés 10 puntos. A ver, contame, ¿qué pasa con eso, Roda? En esto se cumplen las leyes de Newton. Las fuerzas reales no son ficticias. ¿Ya? ¿Qué significa eso? O sea, su compañero le está explicando el concepto prácticamente de inercia y qué tiene que ver con el tema. Inercia. No lo sé bien a profundidad el concepto, ingeniero, pero solamente esa parte estoy viendo. Pero estaba bien, estaba mencionando que la inercia es prácticamente el concepto de las leyes de Newton. ¿Qué tenés que agregarle a eso? No sé qué tiene que ver con el tema de ustedes. Hay una parte que lo explicó, que es en el teorema de Coriolis, que exacto. dice la inercia es el proyectil hacia pero tu nombre, perdón. No soy el que hizo la pregunta. Panoso. Ya, ¿cómo que no sabes si estás? Vamos por ahí, vamos bien. ¿Qué decías, Panoso? No, Inge, disculpe, es el otro compañero que estaba respondiendo, el que dijo la primera pregunta estaba respondiendo su respuesta. Ah, ya, Roda Romero. No, pero era el compañero que preguntó, era él había escuchado la explicación del compañero que... Ya, Hurtado Ferrufino, entonces es el que está dando la respuesta. A ver, Sí, a ver, ingeniero, Hurtado, pero soy el que pregunté. Que dijeron que sí. no habían tocado el tema de inercia, pero les dije que sí, porque sí lo había escuchado y estaba leyendo Así un poco. es. ¿Podés explicar lo que entendiste? No lo logré entender según el tema, por eso fue que lo pregunté. Ya. Ingeniero, yo no soy del grupo, pero ¿podría responder?
A ver, un segundito, a ver, no nos salgamos de la hermenéutica. Si alguien pregunta, si alguien del curso le pregunta al grupo y nadie del grupo puede responder, ahí el grupo se ve metido en problemas. Si el que respondió tiene idea o sabe la respuesta, si el que preguntó o respondió o la responde su pregunta, se le aumenta el doble. Y en el caso de que ninguno de ellos sepa, recién alguien del curso puede responder. Primero démosle oportunidad al grupo, por favor. Entonces, Hurtado Ferrufino decía, le preguntó al grupo, en realidad le preguntó a Panoso Borda el concepto de inercia y qué tiene que ver con el tema. Panoso no respondió. ¿Alguien del grupo responde esa pregunta? Yo tengo una... Nombre, díganme primero su nombre, por favor, para que lo registre. Osinaga Navia, Luis Fernando. Ya, Osinaga, ¿qué me dice Osinaga? Por ejemplo, en el ejemplo que puso el compañero de la bala a la mitad de la Tierra, ¿no es? Ya. La inercia podría ser, como sabemos, la inercia es la resistencia, ¿no es? Que actúa. La inercia es la En realidad no es esa la inercia. Necesito que comprendan bien el concepto de inercia según las leyes de Newton. ¿Yo puedo responder, Inge? Digamos, no me digan yo, si me dicen yo no sé su nombre, pues no, primero el nombre, identifíquense. Gabriel Cárdenas Castellón. Ya, el sistema inercial de un ratito, Gabriel, vos no estás en el grupo, ¿no? Estoy en el grupo. En el grupo de exposición. Cárdenas Castellón, a ver, ¿qué me dice Cárdenas? Bueno, no, el sistema de referencia inercial, ¿no? Es aquel que está en reposo, ¿no? O se mueve con una velocidad constante. Es decir, que no tiene aceleración. Ahora, el sistema referencial de no inercial es aquel que tiene aceleración. ¿Sería esa parte? Correcto. Va bien por ahí, Castellón, pero ¿cuál es el concepto de inercia? Me gusta esto, me gusta. Inge, ¿le puedo responder el concepto? González. Nombre. González Cristian Fernando. A ver, respóndame el concepto. La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo relativo o movimiento relativo. Dicho de forma general, es la resistencia que compone la materia al modificar su estado de movimiento. Ya, una cosa es responder, otra cosa es leer. Como nadie del grupo ha sabido responder sobre eso que has leído, entonces, a ver quién del grupo responde con sus propias palabras. ¿Cuál es el concepto de inercia y qué relación tiene con el tema expuesto? Esta es la última oportunidad. Asocien lo que leyó Cristian Fernando con lo que dijo Castellón. Asocienlo. ¿Quién me puede ordenar eso? Nadie del grupo. Qué pena. Yo, ingeniero. Osinaga Navia. Ya, a ver. Bueno, como dice el compañero, la inercia es la resistencia o modificación que sufre un cuerpo al moverse, ¿ya? No está bien dicho eso. O sea, lo has leído, pero no lo has entendido. No está bien ese concepto. Es que se están ofuscando mucho en el tema resistencia. Yo en vez de resistencia puedo también decir incapacidad. Es la resistencia o incapacidad que tiene un cuerpo de cambiar su movimiento o su forma por sí solo. Un cuerpo no es un ser vivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si un cuerpo está en movimiento, va a seguir en movimiento por inercia. No puede, un cuerpo por sí solo no puede, es la resistencia a cualquier cambio de movimiento que tenga el cuerpo. Esa es la inercia.
Ahora, eso asócienlo con lo que dijo Cárdenas. Repetí lo que dijiste, Cárdenas. Bueno, yo lo que le dije, ¿no? Es aquel que está en reposo, ¿no? Se mueve con una velocidad constante, o sea que, digamos, se mueve con una velocidad, puede recorrer un distancia T, ¿no? Podría ser. O sea que tiene una velocidad uniforme, sería, pues. Claro. O sea que Ahora, Hurtado Ferrufino, con eso, con lo que dijo Cárdenas Castellón y el concepto de inercia, ¿entendés más o menos el movimiento inercial? Sí, ingeniero, que es una fuerza a la que más o menos como perdón, la cinemática, entonces no se le explica de dónde sale ni por qué se produce ese movimiento, entonces la inercia también sale como pegado a él, ¿no? Que es un Exactamente. objeto que puede ser parado, pero no por sus propias causas, no por propias causas del Así objeto. es. Ese es el movimiento inercial. Correctamente, Hurtado. Muy bien. Bien, Caiguara Cepeda, ¿está? No inscribió la materia, ingeniero, el compañero. Ah, ya. Entonces aquí. No dice, ¿no? Solo somos 5 ahí. Sí, perdón. Es que lo tenía desde un comienzo inscrito. Osinaga, número del 1 al 112. 33. 33, ingeniero. 33 corresponde a... Un segundito. Choque Limachi Rocío, ¿está? Sí, ingeniero, presente. Bien. Pregúntele por favor a Osinaga. ¿Me puede explicar un poco más sobre el movimiento combinado? El movimiento el movimiento combinado de rotacional y traslación bueno, es eso, digamos. Te puedo poner un ejemplo. Que la Tierra, como dijimos ya, porque gira en su propio eje y gira alrededor del Sol también. Otro ejemplo podría ser, el compañero puso el de lanzamiento de bala, ¿no? Es que giran entre su propio eje y giran alrededor del círculo que tienen permitido moverse. Otro ejemplo podría ser la mezcladora de cemento, gira entre su propio eje y también podríamos girarlo con una fuerza externa, digamos, en un círculo. No sé si te queda claro. Ese sería el movimiento combinado rotacional y de traslación. Está bien, es correcto. Bien, número 1, voy a... No es que quiera felicitarlo a los del grupo, porque responder mal no es hacer un buen trabajo, o no responder no es hacer un buen trabajo. Pero el concepto de la metodología que estamos avanzando es esta justamente, entrar en algún debate. Me gustó mucho la pregunta de Hurtado Ferrufino, una pregunta bastante sencilla, que lo único que tienen que hacer los del grupo es estudiar y profundizar. Amén de que la mayoría no respondió, aparte de eso, de que la mayoría no respondió, pero bien porque se generó un ambiente de debate y la cosa aquí no es estudiarse de memoria las cosas. ¿Me entienden? Ahorita los del grupo no han sacado una nota excelente, pero ya tienen como grupo sus 58, como grupo. Los que respondieron mal, ahorita les voy a presentar su planilla. Esa es la planilla del grupo. Esta es la nota del grupo, 58 sobre 100. Los que respondieron bien, a esos 58 se le suman 5 y los que respondieron mal, que son los que estoy seleccionando acá, se les quita sus 5 puntos. Y aparte, los que respondieron alguna pregunta que sus compañeros no pudieron responder,
5 puntos sobre la nota final. Pero esa es la esencia de la metodología que yo estoy proponiendo acá. ¿Me entienden? Que todo el mundo participemos y todo el mundo por lo menos leamos el tema. Yo no les estoy pidiendo, señores de aquí de mecánica racional, tienen que ser unos científicos. Pero el hecho de que tengan problemas con el concepto de inercia, el concepto de inercia lo venimos, las leyes de Newton, las 3 leyes de Newton lo venimos estudiando desde isostática, creo, desde física. Y que a estas alturas del partido, ya en 4º semestre, no sepan lo que es inercia, no tengan dudas sobre lo que es el concepto de inercia, eso ya está medio complicándose. Todo esto me da una pauta, una fotografía más o menos del concepto equivocado en el que están la mayoría de los estudiantes. ¿Me entienden? Hay un docente por ahí, no quiero decir su nombre, no quiero decir qué docente es, pero hay un docente por ahí que dice, mierda, la mayoría de los estudiantes son burros. Y los estudiantes no sirven para nada, y los estudiantes no son unos brutos. Entonces, si son burros, si son brutos, dejémoslo que sigan siendo brutos, a ver qué clase de profesionales son. Entonces, yo con esta metodología he venido sacando una radiografía, una fotografía de todos los estudiantes que han estado bajo esta mi metodología. Y lo que puedo concluir de lo que he sacado hasta ahora, y esto va para todos los que van a exponer más adelante, no es que sean burros, no es que sean brutos, nadie es burro, nadie es bruto, eso es falso, sino que son flojos y no son curiosos. Esta es una materia en la que hay que investigar, ¿me entienden? Hay que trabajar. Si ustedes no investigan, si ustedes no leen, les va a ir mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que les pido a todos los que les falta exponer, prácticamente recién estamos comenzando, sean curiosos, investiguen. La cosa es venir a charlar y conversar y conocer los conceptos, que tengan los conceptos claros. ¿Me entienden? Si durante la etapa de su investigación le faltó algún concepto que nadie del grupo y no lo pillan en ninguna parte, escríbanme pues un correo si lo tienen, o escríbanme un mensaje inbox por WhatsApp. Y ahí, ahí nos encargamos de aclarar las dudas en el transcurso de su trabajo de investigación que estén haciendo. ¿Me entienden? Esa es la esencia de la metodología esta que estamos proponiendo. Es pues bonito que le repartan su tema, le tocó su parte del tema y lo expuso, pero no respondí nada. ¡Qué belleza! Entonces, en este semestre ya está así la situación. Yo creo que para el siguiente semestre, el que no responda bien su pregunta va a tener más pérdida que 5 puntos solamente. Entonces, pero eso, creo que eso tengo que corregir, pero el tema, señores, la esencia de esto de acá, de esta metodología, es que ustedes investiguen y todo lo que investigaron lo debatamos. Se lo debata acá en clase. Todo vale punto. Al final, la acumulación de puntos se va a ver reflejada al finalizar el semestre. Jóvenes, al finalizar el semestre, si no tienen puntos de participación por investigación, porque al final todos van a participar, al final todos van a exponer. Y si no participaron, pero en su exposición, si lo hicieron bien, van a tener puntos adicionales. El caso de Roda Romero, por ejemplo, tiene 5 puntos adicionales. ¿Me entienden? Entonces, todos están entrando bajo la misma, bajo el mismo cuchillo, bajo el mismo sable, todos. Entonces, es cuestión de ponerse a estudiar, ponerse a investigar
dar una buena presentación, estudiar bien su tema y bueno, tratar de avanzar a través de un debate todos los temas que estamos viendo. Bien, entonces con eso Ingeniero, disculpe, finalizamos. tengo una pregunta. O si Dígame. no, si uno responde bien a su pregunta, son 5 puntos, ¿no? Y si le ayuda al compañero, son otros 5, disculpe. Exactamente. La diferencia es que estos 5 puntos, ¿podés ver la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Estos 5 puntos ayudan a tu nota de grupo. Aquí tenés 58, como exposición vas a tener 63. Y los 5 puntos adicionales por responder a otro compañero es sobre la nota final. Esa es la diferencia. Disculpe, ingeniero, yo le ayudé a un compañero sobre la fórmula de sistema de referencias inerciales. Sí, verdad, tenés razón. Y ahí está tus 5. No me lloré. Ay, gracias, ingeniero. Eso no. Bien, jóvenes. Entonces, ha sido un gusto. Nos vemos el día martes con la exposición el jueves con la exposición del grupo número 2A, creo que es. No, ahorita les voy a decir qué grupo es. Estamos con el grupo Alianza Arena. Y el tema cinemática del punto material 2. Trabajen, analicen bien su tema y que tengan una buena exposición el jueves. Que tengan un buen día. Hasta luego.